Hola amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy me gustaría hablar de una psicóloga y psicoterapeuta canadiense que se llama Alison Miller y que tiene una conferencia de la que voy a intentar poner algunos extractos con este vídeo, que no está traducida, en principio está en inglés, pero se entiende bastante bien porque ella es de origen inglés, de hecho, aunque vive en Canadá. Y es un documento muy interesante para seguir profundizando en el tema del satanismo, del luciferismo, del abuso ritual y de la programación mental, que en definitiva son todos ellos temas muy vinculados, ¿no? Y también es muy interesante esta Alison Miller para, de alguna manera, desmitificar todo este mundo que, como todo lo que es bastante desconocido, tiende a ser muy mitificado y tiende a estar siempre revestido de un gran como aura misteriosa, de glamour, de cosa a la que no contribuyen en nada muchos de los canales y de los investigadores que supuestamente son alternativos o que se llaman alternativos y que en realidad están contribuyendo a generar más ruido, a que no se comprenda nada, y a todos esos canales del misterio, ¿no? Ya sabéis a qué me refiero, no hace falta dar nombres porque en el fondo cada uno deberá pensar lo que quiera, pero hay una especie de... El tema del misterio es muy complejo, pero en todo caso, y no hay que descartar que existan pues, cosas que no conocemos, y en eso se basa todo conocimiento, en siempre estar abierto a que puedan aparecer elementos que no dominamos, que no controlamos y que en última instancia son misteriosos. Pero al mismo tiempo hace falta comprender un poco en qué consiste el misterio en términos como mucho más cercanos, es decir, hay que intentar de alguna manera, que es lo que yo hago con mi investigación, con toda la humildad, tratar de descartar como de partida, como digamos, como factores primarios, todo eso que es decir, otras entidades, si existen o no otras entidades, si existen o no dioses, diablos, satanáses, luciferes, si existen o no alienígenas. Yo siempre pongo en cuestión toda esos factores, los considero secundarios, porque en el fondo, si los consideramos primarios en este ámbito del que hablamos, lo único que hacemos es sustituir un mito por otro, ¿no? Es decir, si partimos de la base de que existen dioses, si partimos de la base de que existen alienígenas, si partimos de la base de que existen Anunnakis o lo que se quiera, de alguna manera vamos a estar atrapados en un pensamiento mítico que es el de sustituir unos dioses por otros, sustituir un mito por otro. Eso no significa que no haya que comprender que la realidad es antes ritual y mitológica que racional científica, pero eso no significa que nuestro pensamiento tenga que ser mítico. Lo que hay que comprender es que, digamos, la cultura en sí misma es mítica porque parte de porque juega con todos estos factores de lo desconocido, ¿no? Por mucho que... Y por eso todo el pensamiento que quiere salirse de eso, es decir, toda esa lógica, nunca mejor dicho, del logos que supera al mito, en el fondo no hace más que volver a quedar atrapado en el mito, ¿no? Que es un poco lo que vinieron a decir Horkheimer y Adorno en el clásico Dialéctica de la Ilustración, ¿no? Y Crítica de la Razón Instrumental. Aterrizando, lo que quiero decir es que esta psicóloga canadiense, Alison Miller, es muy interesante para que tratemos de comprender y tratemos de aproximarnos al ámbito del satanismo, del luciferismo, del abuso ritual, de la programación mental, desde una perspectiva muy cercana, muy comprensible, y comprendiendo, como digo yo siempre, estas cosas como mecánicas, como que hay una mecánica que es una mecánica que en el fondo cualquiera, con un poco de esfuerzo y de conocimiento, puede llegar a comprender. Y entonces, una vez que comprendemos que estas mecánicas están en el centro del poder religión, es decir, que no vamos a entender cómo funciona el mundo
desde las visiones dominantes ni de la teoría del Estado, ni del derecho, ni de la economía, ni de este tipo de cuestiones, tampoco desde la psicología dominante, tampoco desde la psicología o el psicoanálisis, porque están también metidos en la Matrix, pero sin embargo estas visiones, como en general la de los investigadores que están hablando de la programación mental mediante trauma, aunque en ocasiones se acercan al mundo de la demonología y es complejo, ¿no? Por ejemplo, Cisco Biller y Fritz Springmeier. Pero estas visiones nos van a permitir comprender mucho mejor cómo funciona el poder que, como digo, todas las teorías dominantes académicas, ¿no? Que si son dominantes es precisamente porque son cómplices de un poder por activa o por pasiva, por mucho que se quieran vender como progresistas, etcétera, y entonces implícitamente lo que van a hacer es, con unas excusas u otras, porque esto no está demostrado, porque esto es conspiranoico, porque esto no es riguroso, las 40 excusas que hemos conocido, todos los que hemos pasado por la universidad, y en definitiva van a ser excusas para no ir al fondo de la cuestión, que es lo que nos va a permitir comprender cómo funciona sobre todo el poder religión y la, digamos, íntima relación entre lo político y lo religioso, ¿no? Yo siempre que hablo de poder y de lo político hablo en mayúsculas, es decir, no me interesa la política, ¿no? de marionetas, de andar por casa, que es una pura fachada, sino lo político en el sentido de lo que tiene que ver con el poder, con el dominio, con la dominación de las sociedades a todos los niveles, lo que nos atraviesa, como decía Michel Foucault, ¿no? Lo político, lo biopolítico, ¿no? Biopolítico y anátomo político, lo que atraviesa nuestros cuerpos de bios y de zoes, de seres individuales y de seres sociales, ¿no? Y esa vinculación entre los dos niveles, que como sabéis a mí me interesa particularmente porque es la que nos permite salirnos de la manipulación, de las entelequias de género, del individualismo, de la libertad del individuo y de toda esa gran mito, para empezar, que existe el individuo, ¿no? Y que no es parte de otra cosa, ¿no? Y precisamente además la mecánica hierogámico-sacrificial es la que al mismo tiempo nos permite comprender todas esas vinculaciones entre las distintas escalas, entre la escala de los bioi y la escala de las zoes, ¿no? Y cómo se producen esas transferencias, que es un tema fundamental para entender las iniciaciones, ¿no? En definitiva, las iniciaciones, dicho de una manera simplificada, consistiría en que el iniciado muere a su existencia, muere a su pertenencia a la zoe anterior, en algunos casos zoe biológica, ¿no? Porque a la familia, pero en general a otras zoes, porque uno está compuesto de muchas zoes. Uno pertenece a una nación, pertenece a un estado, pertenece a una raza. Entonces, la iniciación es, simplificándolo mucho, una muerte a esa existencia, a ese doble nivel, a existencia como individuo que pertenece a una zoe, y esa especie como de renacimiento, porque en el fondo nacer también es morir, es separarse de la zoe, de la madre, ¿no? De la madre y de la madre y del padre, pero sobre todo de la madre, ¿no? Siempre decimos que la mujer y la madre son radicalmente asimétricas con respecto al padre y a la paternidad, ¿no? Que la madre y la maternidad es mucho más natural, es mucho más, y por eso es el objetivo fundamental de estos satanistas luciferinos desde hace milenios, ¿no? La mujer y la maternidad, ¿no? Y es el trance que hoy vivimos, ¿no? El sacrificio del humano, el sacrificio de la maternidad y con ello el sacrificio del humano que nace de madre, natural, para transformarlo en transhumano, infrahumano, ganado, infértil, etcétera, ¿no? Y todos los movimientos que sabemos que confluyen en eso, ¿no? Las entelequias de género, la homosexualización intencionada precisamente por los iniciados, que siempre han sido los que han liderado las homosexualizaciones, ¿no? En sus propias sectas, ¿no? Y la gran fabricación de la violencia de género, que yo nunca la he visto, más que miro nunca veo la violencia de género, veo violencia, pero ahí está la gracia, ¿no? En cómo se canaliza esa violencia y se le pone un nombre, ¿no? Y la gente se lo cree, que existe violencia de género, ¿no? Entonces, pero siempre es esta lógica de la salida de la zoe, la salida de una zoe y la entrada en otra, ¿no? La muerte a una zoe y el renacimiento simbólico
pero no tan simbólico, porque en el centro de esta transferencia entre zoes está precisamente el ritual de cercanía a la muerte. Es decir, no es una casualidad que en el fondo todas las iniciaciones remiten a esa muerte y resurrección, o muerte y renacimiento, que en el fondo es lo que es Jesucristo, ¿no? Jesucristo era un iniciado que enseñaba este tipo de cosas. Luego lo que pasa es que a estas élites precisamente paganas y luego neopaganas, satanistas, gnósticas, lo que se quiera, que se han ido sucediendo, les interesó como para fabricar una gran religión de masas, vendernos esa resurrección que en el fondo era simbólica, es decir, porque Jesucristo, y cuando hablamos de Jesucristo hablamos de una mecánica, hablamos de pues como esos seres, ¿no? Como un Hermes. ¿Existió un Hermes? Pues no se sabe. Podía existir una escuela hermética y la gente retomaba, ¿no? Incluso en un momento dado era el nombre, podría ser el nombre de un determinado grado, ¿no? Iniciático en una determinada secta, ¿no? Pero por eso hay que poner en cuestión siempre ese personalismo del personaje concreto y entender que son siempre mecánicas cíclicas que se están realimentando unas a otras, ¿no? Entrando un poco más en lo concreto, entonces, esta Alison Miller tiene ella parte de la base de que no existe, bueno, ella más o menos parece que cree en Dios y tal, pero en un Dios trascendente, etcétera, y no cree en que existan o que se puedan materializar. Y además es que le han contado, porque es una terapeuta con mucha experiencia, nos habla de 27 años de experiencia en psicoterapia y terapia de desprogramación de víctimas de abuso satánico ritual y de programación mental, y nos habla de satanismo, de luciferismo, y nos habla de otras corrientes vinculadas a los misterios egipcios y otros, pero que ella nos viene a decir básicamente que lo que ha encontrado sistemáticamente en esas casi 3 décadas de experiencia es que le cuentan que lo que hacen básicamente estas sectas, ella no nos habla en concreto de qué sectas son, aunque nos da a entender que son sectas institucionales, es decir, nos está hablando de la secta por excelencia, que son los Illuminati, ¿no? Hay que insistir que los Illuminati, aunque son la secta más poderosa, que controla todo el mundo y que está infiltrada en las grandes instituciones, no deja de ser una gran secta que funciona como las pequeñas sectas, porque la mecánica es la misma, solo que de una manera más refinada. Hasta que no comprendamos esto no vamos a comprender nada, ¿no? Es decir, los que nos gobiernan en la sombra son una secta, son sectarios, funcionan como una mafia y como una secta y se organizan según la mecánica del abuso ritual y con las distintas variedades, más satanistas, luciferinos, lo que se quiera, distintas variedades, pero en esencia siempre es lo mismo, que es una mecánica de producción sintética de goce y de violencia, es decir, ellos llevan, digamos, las situaciones naturales al extremo, las fuerzan en el contexto ritual, en el contexto de esas sifigias planetarias, de esos momentos, de esas fechas rituales en el que se concentran determinadas energías, determinados astros, determinados, digamos, ciclos astrales naturales, y al mismo tiempo con toda esa tradición acumulada y con toda la parafernalia de los trajes, de las luces, que es muy importante todo esto, porque lo que no hacen otra cosa más que generar una gran escenografía, una gran parafernalia, que por cierto el otro día creo que era Fran Parejo hablaba de estos términos en su blog, ¿no? Parafernalia viene precisamente de infierno, ¿no? Toda esa parafernalia, ¿no? Donde al final lo que hacen, nos dice Alison Miller, es fabrican personajes falsos que actúan como Satanás, como Lucifer, como Belcebú, etcétera, ¿no? También como Dios, como Jesucristo. O sea, montan una película y ese es el ritual. Es decir, ellos hacen un ritual. Satanists not only hold this mythology, but they want to play on it. So they do a lot of play acting. They simulate religious scenarios. And I'm going to talk about some of the things that they do. And if you don't want to listen, find a way to make sure the parts of you that don't want to listen are not listening, okay? First of all, they simulate Satan, Lucifer, and hell. They usually start by putting a kid into a coffin, drugging the child until it falls asleep,
And then it wakes up and it's in another place. It's in a place that's called hell. And it believes it's in hell, which is a place in the afterlife, a bad place. Okay? And then hell is simulated for all kinds of rituals. There's usually a fire, there's smoke, and the way they make the smoke is with dry ice. Do you know what that is? It's a compound that basically sends up these fumes that look like smoke, but they're not smoke. It's just something evaporating. Okay? And they have the fire, they have the dry ice, and Satan appears out of the fire. The guy in the red suit, maybe it's fireproof, or maybe he's just behind the fire, but he appears. Other creatures that are part of the satanic mythology also appear: Beelzebub, Satan's messenger, the beast, Lucifer. There's all kinds of different names. But essentially what they are is men in costumes and masks. They're dressed up, and they're very frightening to little children. And they're very frightening to little child parts of grown-ups. But it's all play acting. Repito, a lo mejor estamos equivocados y existen otras entidades, pero considerémoslas de manera secundaria para no caer en esa especie como de sustituir un mito por otro mito y tratar de comprender la mecánica en términos como muy humanos, demasiado humanos, en términos estrictamente humanos. Vamos a ver que de esa manera vamos a comprender mucho. Yo creo que incluso, aunque yo no descarto, ya digo, que existan otras entidades, pero si por un momento dado las dejamos aparte y tenemos en cuenta que parte de todo ese fenómeno está fabricado por los propios humanos en el marco de una ficción, de una película, es decir, de un teatro, que ellos montan un ritual, sobre todo lo hacen con niños. Eso es otra cosa muy importante a entender, ¿no? El satanismo, el luciferismo, y sobre todo ya en ámbitos como mucho más sofisticados, de mayor nivel, porque hay como sectas más minoritarias, más marginales, vinculadas a mafias, vinculadas al mundo más marginal, etcétera, y al mundo del tráfico de drogas, y a la santería, y a la brujería. Hay un montón de corrientes, pero en el mundo sobre todo más sofisticado, cuanto más nos acercamos además al mundo más de los Illuminati, con más, digamos, raigambre, más tradicional, etcétera, más generacionales y más difíciles entrar si no es porque uno viene ya de linajes Illuminati, o uno tiene mucho poder y entonces le interesan introducirlos, o porque están haciendo determinadas técnicas de infiltración en las que en un momento dado les interesa casar a Illuminatis varones con Illuminatis mujeres, no, es decir, no Illuminatis hombres con no Illuminatis mujeres, ¿no? Para que en el fondo es lo que encontramos, por ejemplo, en una película como 50 sombras de Grey, ¿no? Aunque no es exactamente lo mismo, porque ella es como una esclava sexual de más bajo nivel, ¿no? Pero es algo de eso, ¿no? Es una técnica de infiltración, etcétera, ¿no? Siempre desde esa base de que estamos en órdenes muy marcadamente patriarcales que en última instancia fomentan el sadismo del varón contra la mujer. Por más que de cara a la galería esto lo oculten y vendan precisamente para destruir a las sociedades lo contrario, ¿no? Feminismo, violencia de género, pero en el fondo el orden sigue siendo fuertemente patriarcal y fuertemente orientado al sadomasoquismo, hombre sádico, mujer masoca, ¿no? Como hemos dicho al hablar de Stanley Kubrick, porque todo esto estamos en el marco de la conclusión de la era de Osiris. Primero se acabó la era de Isis, ahora se está cerrando la era de Osiris, siguiendo esa formulación de Aleister Crowley, y entraríamos en la edad de Horus, en las próximas décadas, en la que se extinguiría la maternidad natural y se instauraría para la sociedad profana el individuo infértil, ¿no? El individuo infértil en el que, digamos, la sexualidad y la fecundidad han quedado completamente separadas y todo el mundo le parece lo más normal del mundo, ¿no? Y los niños se producen en fábricas. Entonces nos dice Alison Miller, por ejemplo, básicamente que ellos escenifican el infierno, ¿no? Y estas cosas con fuego, con humo y hacen también estos rituales de cercanía a la muerte, a veces más en serio, es decir, traumatizando de verdad y llevando con ahogamientos, o simplemente drogando al niño y diciéndole que se ha muerto
porque en el fondo sabemos que en el ámbito ritual se trata siempre un poco de una lógica cíclica y de intensidad. Entonces se puede hacer el ritual de cercanía a la muerte de manera más intensa o hacerlo de manera más simbólica, ¿no? Y también puede funcionar. Entonces dice que con niños lo que hacen es que les drogan y les dicen que se han muerto, y entonces les despiertan ya en un sitio que han escenificado como si fuera el infierno. Y entonces con humo, con fuego, y allí aparece un Satanás o un diablo vestido de rojo, con una cola, con cuernos y con una careta, y que el niño muy pequeño no lo sabe distinguir y se cree que efectivamente es Satanás, del que tanto le han hablado y al que tanto miedo tiene, ¿no? Y entonces nos dice que hacen esto tanto con estos personajes malignos como con los personajes benignos, ¿no? Lo hacen con Jesucristo, lo hacen con Dios, es decir, se disfraza un personaje en la secta y en un momento dado se aparece. They don't just simulate hell and Satan and all his minions, they simulate God and Jesus. The light of God, the bright light of God, is used for interrogation, and they just use an interrogation light of some sort. And they say this is the light of God to make people terrified of God because this awful light is shone on the victim while they're being tortured. And then God at some point appears, maybe they're told they're in heaven, or maybe God even appears on the earth, and he's an old guy with a white beard dressed in a robe. And he may rape a child, he may verbally abuse the child, but whatever he does, it's an act of utter rejection, saying the child is so evil, so horrible that he wants nothing to do with them, and the child better go to hell. And God is not going to help them in any way. And then we have Jesus simulated, and he looks all like the traditional pictures of Jesus. Why he doesn't look Jewish is a good question, since the actual Jesus was very likely to have been Jewish. But, you know, this blue-eyed guy with long hair and a robe and a beard and this kind of thing appears, and he does the same kind of thing. He may turn his back on the child, he may rape the child, he may just spit on the child, or he may be tied to a cross and the child has to hurt him. Or the child may be tied to the cross and tortured by the guy in the Jesus costume. Es decir, todo esto es fake para nosotros que lo comprendemos y que lo racionalizamos, pero lógicamente no para un niño que se lo cree y es tan real como evidentemente, ¿no? Además de todo el efecto que causa, como digo, toda la parafernalia, las drogas, la hipnosis, etcétera, etcétera. Como decía, entonces, básicamente lo que van a hacer es, aunque todo esto es falso, para el niño es muy real, y al mismo tiempo lo que sí es real es que al niño lo violan, lo traumatizan, lo torturan, lo llevan a situaciones de... Then there's a horrible ceremony called the marriage to Satan, which is a painful rape by the guy in the Satan suit. This occurs in the place called hell, usually. And there's a satanic baptism, which happens at a very young age, which also involves a rape by that guy. Que, como sabemos, es muy importante porque es lo que produce la disociación, ¿no? Ante el dolor, ante el trauma, ante el dolor físico, pero también ante el dolor psicológico, ante una situación, por ejemplo, que alguien al que tú quieres, tu padre, etcétera, tu madre, abusen de ti, o simplemente figuras de la secta o de la jerarquía Illuminati a otro nivel, rituales de mayor nivel, abusen de ti, es algo tan traumático, ¿no? Porque se te derrumba el mundo, ¿no? Es como cuando descubres, no sé, que alguien a quien admiras o alguien a quien, no sé, desde una persona, un académico importante o un profesor de doctorado o tu jefe o alguien de tu familia al que adoras, al que idealizas de alguna manera, que tienes como referencia, de pronto conoces que ha hecho determinada cosa o que te ha hecho determinada cosa. Es una especie de trauma, es una crisis muy fuerte porque a uno se le descolocan todos los esquemas, ¿no? Uno no sabe de pronto, dice, bueno, si esta era mi referencia. Entonces, básicamente, eso es también parte de la traumatización. De esto hemos hablado ya algunas veces, ¿no? Esa especie como de doble juego, de contradicción en el que el mismo que te tortura y que abusa de ti, luego es el que te quiere y el que te protege, ¿no? Y además, como los niños, por la propia, digamos, condición natural, necesitan amor, necesitan cariño, porque es así como estamos diseñados desde pequeñitos, y estos psicópatas lo que hacen es siempre forzar de manera perversa esas condiciones naturales, llevar siempre
a los individuos, pero a las sociedades también, a esa, digamos, a ese límite, a ese salirse fuera de sí, ¿no? Literalmente, y eso es lo que produce al final la disociación, ¿no? Porque además yo creo que es que toda la cultura es así, es decir, la propia trascendencia, la idea de trascendencia, es decir, el pensamiento, la capacidad de imaginar, la capacidad de pensar, es decir, y todo lo que ha venido después, todas las sublimaciones, la razón, la capacidad de razonar, de raciocinio, todo el pensamiento práctico, en el fondo son productos del trauma, son productos de... Todos somos hijos del trauma en la cultura humana, es decir, es lo que he contado al hablar de Kubrick, y creo que Kubrick lo ha entendido muy bien, es decir, todos somos hijos del falo amamantador y del falo sodomizador y del falo violador, y lo seguimos siendo, aunque ahora ya no lo seamos como Bioy, pero sí lo somos como Zoe. ¿Se entiende este matiz? Y esto es importantísimo, ¿no? De alguna manera lo han venido a decir los psicoanalistas dominantes, pero no de una manera tan claro, porque a ellos les gusta siempre moverse en ese terreno de lo esotérico, de que hablan para expertos y tal, ¿no? Entonces los Freud, los Jung, los Lacan, etcétera. No hay que negarle su valor, yo he aprendido mucho de todo ese pensamiento dominante, pero la mayoría de ellos, en última instancia, han podido ser mucho más claros de lo que han sido, y no lo han sido porque, en última instancia, pues porque estaban metidos en la matriz, porque les pagaban, porque no querían perder la plaza de profesor, porque querían que le dieran un premio, etcétera, etcétera. Entonces, en última instancia, algunos se han movido en un terreno más ambiguo, pero la mayoría de los importantes, en general, por definición, suelen estar siempre del lado de tal, ¿no? Lo que nos dice Alison Miller, muy interesante, es que en un momento dado lo que hacen es, el niño... le dicen al niño, cuando lo están torturando, están abusando de él, le dicen: venga, llama a Dios para que te ayude, ¿no? Para que venga a salvarte. Y entonces el niño llama a Dios, que le han hablado que Dios es muy bueno, o a Jesús, que son muy buenos, que siempre le van a ayudar, y llama a Dios y no viene. Y entonces dice: bueno, pues llama a Satanás o llama a Lucifer, a ver si viene a ayudarte, o a Baphomet o a alguno de esos personajes, ¿no? Y entonces viene ese señor que habíamos visto antes, con el traje rojo, con la careta, con los cuernos, echando bufidos por la boca, y se le acerca al niño y le dice: sí, te voy a salvar. The reality is, ritual abuse victims are tortured, are raped, are hurt in terrible, terrible ways, are also given terrible choices. And the first thing that is true is, God does not step in and rescue you. You know that when you're a little child. A child is being tortured, and then the abusers who are torturing you say, pray to God or pray to Jesus to be rescued. And you desperately pray to God or to Jesus, rescue me from this, come and stop it. Does he come? Well, if he comes, he doesn't come in any visible form, because nothing happens, right? The torture continues, and then the abusers say, well, why don't you try praying to Satan? And so the child is desperate, so they pray to Satan. And guess who shows up? The guy in the red suit. Now, he's not a real Satan, he's one of the Satanists, he's one of the group, he's a man, just a man. But he shows up and the torture stops. And now this child part, in a grown survivor, believes that he or she is too evil for God's help, and only Satan will help. So better believe in Satan. So this part maintains loyalty to Satan simply because Satan rescued them. And it's all a trick to try and get you to be loyal to people who abused you. Entonces, de esta manera, lo que están haciendo es, evidentemente, desmontando toda el cristianismo, ¿no? Por eso es tan importante la profanación. La profanación es central, no es simplemente un vicio, una pequeña perversión, sino que estructuralmente es fundamental en estos ámbitos. Desmontan todo el cristianismo, desmontan toda la existencia, la creencia en la existencia de entidades trascendentes, etcétera. Y porque, claro, ante un Dios que puede o no puede existir, trascendente, que no interviene en el mundo, ¿no? Y un diablo real y muy real, que viola, que tortura y con un gran pene, es decir, no es casualidad que el Baphomet tenga un gran pene, y no es casualidad que todos los cultos eróticos, etcétera, y de los Pan y de los Dionisios y de los Osiris, y todo, es decir, todo esto está vinculado, evidentemente, no es casualidad que todos esos símbolos fálicos
Otra cosa es que luego esos símbolos fálicos sigan implícitos en la religión oficial, es decir, que el obelisco de Roma siga en el centro del Vaticano, ¿no? de la Plaza San Pedro, ¿no? Que el obelisco de Washington, que son símbolos fálicos, que es el falo de Osiris, etc. Pero al menos de manera explícita en el cristianismo no se ven tantos falos, ¿no? Es decir, que todo esto es muy coherente, ¿no? Lo que quiero decir es que básicamente con estas técnicas que son pues teatrales, cinematográficas, que es en lo que son expertos los Illuminati, lo que consiguen al final es lógicamente que el niño pues acabe creyendo que existe el diablo y que Dios no le va a ayudar y que Dios no le quiere, porque además le dicen al niño que es muy malo, que es malvado. Claro, juegan con una especie de lógica invertida muy perversa en la que no es que porque el niño sea malo se le castigue, sino que primero le castigan y luego le dicen, ¿ves por qué te castigamos? Porque has sido malo, ¿no? If I feel bad, I must be bad. If awful things are happening, then somehow I must be evil. I am contaminated. I was in this place. They did these awful things to me. The guy in the suit did stuff to me, and so I must be evil. I must deserve this somehow. Y el niño que no tiene referencias tiene que asumir desde pequeñito que es malo. Entonces todos nacen, viven ya con una especie como de carga brutal. Otra cosa es que luego la disocien y la vayan, digamos, le vayan cargando el muerto, nunca mejor dicho, a alters disociados dentro de sus personalidades múltiples, que hace posible que haya determinados alters que están súper traumatizados, que están jodidos, que están con perdón, y otros alters frontales que no tienen culpa de nada, que le han cargado el muerto al otro, ¿no? Como decíamos también en El Resplandor, ¿no? Ese señor Grady que limpiaba al masón, ¿no? Porque como diciéndole, ves, yo estoy cargando con tu culpa, ¿no? Es decir, que eran dos alters hablando uno al otro, ¿no? Y el uno le limpiaba al otro la culpa, ¿no? Eso también yo creo que Kubrick entendió muy bien ahí esta mecánica de transferencia de culpabilidad, en definitiva, que se produce pero dentro del mismo sistema de alters de un múltiple, ¿no? Otra cosa muy interesante que nos cuenta esta Alison Miller es que ellos juegan desde pequeñitos con el ir poco a poco a estos niños, que como digo es muy importante que sean niños porque ya decimos que en muchos casos estamos hablando de contextos generacionales, es decir, intergeneracionales. Esto se hereda, uno no entra en este tipo de cosas tan fácilmente, ¿no? No tenemos ningún interés en entrar y no recomendamos a nadie que entre, por supuesto, al contrario. Pero y tampoco en la masonería, que como hemos dicho muchas veces, en última instancia confluye en el satanismo, en el luciferismo y en todo este cáncer de las sociedades que las destruye por dentro, ¿no? Que las infiltra y las destruye por dentro, ¿no? Y así es el mundo de hoy. Si es un mundo tan terrible, tan malvado, tan mentiroso, si es porque la masonería y en última instancia en lo que desemboca la masonería a los altos niveles, que es en el satanismo, en el luciferismo, en el ritual de sexo y de sangre, está infiltrado hoy en todo. Toda la sociedad está podrida, la política, la judicatura, las fuerzas de seguridad del Estado, es decir, en todo Occidente, desde hace ya muchos siglos. Sabemos que esto no es de... Pero si es así, si el mundo es así, tan perverso, si hay tanta mentira, es por eso, simplemente, porque si no, las sociedades no seríamos tan incapaces de organizarnos, de crear una moral, de crear una ley, de fabricar, es decir, no sería tan difícil. Y en el fondo hay recursos de sobra para que nos organizáramos, para que viviéramos dignamente, para que trabajáramos, para que nos divirtiéramos, es decir, se podrían construir sociedades perfectamente armoniosas, sanas, donde no digo que perfectas, habría, pues que seguramente tendría que haber leyes, tendría que haber determinados... Es decir, no estamos hablando de jauja, estamos hablando de sociedades realistas, pero que no estarían atravesadas por ese vórtice de maldad que en definitiva es el de estas sociedades secretas que en última instancia utilizan una mecánica del mal. Esto yo siempre insisto, no es que haya buenos y malos, esto hay otra vez que desmitificar toda esa lógica de que es que hay cosas buenas
es que hay personajes buenos y personajes malos, es que hay ideologías buenas y ideologías malas, es que hay géneros o sexos buenos y sexos malos, es que hay razas o religiones buenas o religiones malas. No, yo creo que hay que poner radicalmente en cuestión esa lógica, que es precisamente la del divide y vencerás de estos mismos satanistas luciferinos, que entienden muy bien de esto, porque es lo que dominan, es este ritual en el que en última instancia todo eso remite a la víctima y al verdugo y a una sociedad que está en medio, ¿no? y que está tensada por esa situación límite a la que llevan a las sociedades, ¿no? artificialmente, es decir, ellos lo que hacen es básicamente es reproducir unas condiciones naturales hipotéticas que se producirían en un caso límite, caso de crisis natural, caso de hambre, caso de plaga, caso de catástrofe natural, y lo único que hacen es reproducirlo y llevarlo a unas condiciones de laboratorio, por así decirlo, que es el ritual en el que, por ejemplo, el caso que más utilizan, el del gemelamiento. Llevan el caso límite de dos gemelos que desde pequeñitos han estado unidos hasta el punto de que son inseparables, ¿no? Sabemos que los niños hasta que tienen cierta edad no tienen un ego desarrollado, ellos se sienten parte de la madre, parte del padre, parte de la familia, parte del entorno, ¿no? Hasta que empiezan y se sienten igualmente dos gemelos como si fueran uno, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es jugar con esa situación natural y romperla, ¿no? Generar la vinculación y en un momento dado forzar a un gemelo a que sacrifique a otro, ¿no? Y ya digo, este es el caso límite, porque luego lo hacen lo mismo con los gemelos, con niños que son uno más mayor y otro más pequeño, que no son forzosamente hermanos, lo hacen con mascotas, pero la mecánica es siempre la misma, por eso es tan importante comprender la mecánica, ¿no? Y en última instancia los gemelos es donde encontramos el caso límite de esa mecánica gemelar, ¿no? La técnica de twinning, de gemelamiento, ¿no? Y por eso encontramos tantos gemelos en los mitos, en los rituales, desde los Caín y Abel, los Rómulos y Remo, en fin. Esto hemos hablado ya mucho, pero como digo siempre, esto no nos lo han explicado los profesores de universidad, que todo esto es real, que todo esto se hace hoy, que los Illuminati programan con gemelamiento y que esto no lo hacen desde ayer o antes de ayer, sino desde hace milenios, y por eso hay tantos gemelos en las mitologías y en los rituales de tantos pueblos. And then there's the awful thing of the disposable friend who you make friends with when you're around age 6. The wonderful friend, the friend you're finally allowed to have, the person that you will love and who will love you. For the first time in your life, somebody has cared for you. And that is such a wonderful thing. What you don't know when you're that child who has that friend is that you have been paired with this child because they're regarded as disposable and they are to die and you are to live. And you are to live with the death of this friend because she was your friend. And usually your hand is used to kill this friend and then to teach you don't love anybody, don't get close to anybody because they will be killed. Entonces, como decía, ella nos dice que es muy importante desde que son pequeñitos, de alguna manera irlos metiendo en esta dinámica en la que es en última instancia la de transformar a la víctima en verdugo. But now we're getting a little closer to what they really want. And what they really want is not just that you believe that you are evil, but that you take part in actions which are evil. And ritual groups involve children in both real and simulated animal and human sacrifices. At first they hold the child's hand. There's a grown-up's hand over you. And then later their goal is to split off a part who will do it without being physically forced. It's an awful thing if just say an animal is being sacrificed and, you know, a man's hand is over yours and you can't really move your hand and you are forced to see that animal die. And then somehow they tell you you did it and you're a child, you do not understand, your hand was there. But the reality is his hand did it. Es decir, esto es muy perverso porque básicamente ellos, con niños que son muy pequeñitos y que no tienen perspectiva para comprender más que el entorno psicopatocrático en el que viven, les dicen que tienen que elegir entre dos opciones, ¿no? Básicamente que en estos rituales de cercanía a la muerte, por ejemplo, lo que hacen es decirles ¿quieres que te dejemos de torturar? ¿No? Y entonces
el niño va a decir, sí, dejarme de torturar. Dice, vale, pero entonces tienes que aceptar a un demonio que entre en ti, ¿no? Then we have a business of inviting in demons. They put the child in a triangle, like that's a kind of demon catcher, and a pentagram around that, and the child's given a hallucinogenic drug again. She's told to invite in a demon. Maybe she's beaten over the head with a red-hot poker from the fire to make her do this, and finally she wants that torture to stop, so she invites in the demon, and it's all timed for the moment when the drug will take effect, and the child is tortured, a new part is split off. Everyone hails it as a demon and pretends to be afraid of it. And the child feels weird and disoriented and figures it must be really a demon, because it certainly doesn't feel like a child anymore, it feels like something else. And this poor kid believes that he or she is a demon. Evidentemente esto lo están haciendo bajo trauma, bajo trance disociativo, muchas veces con drogas, etc. Entonces, de esa manera lo que hacen es vincular a un alter de estos que se disocia, que se produce, que se crea precisamente en esa traumatización, a un determinado demonio, ¿no? Que ha entrado, que muchas veces lo escenifican en el mismo ritual. Es decir, por eso es tan importante toda esa tradición de monológica, de personajes mitológica que conforma, bueno, pues toda una iconografía que está en el mundo del arte, que está. Pero lo mismo con los ángeles, lo mismo nos vale para los demonios que para los ángeles, para los seres benignos que para los malignos, porque no son más que dos polos de una misma mecánica, ¿no? Es decir, hay que poner radicalmente en cuestión tanto la existencia de los unos como de los otros y comprender que la mecánica es la misma y que juegan con las dos, juegan con el bueno y con el malo, por ejemplo, diciendo que el bueno no viene a ayudarte y que tienes que asumir que es el malo el que existe y no el bueno, es decir, que Dios no te va a ayudar, si existe, pues está muy lejos, está por ahí ocupándose de sus historias, pero aquí sí que viene Satanás a ayudarte. Entonces, aquí se ve lo perverso, que es lo que decíamos, esa contradicción, que es que el torturador se acaba convirtiendo en el salvador, ¿no? Esta es la clave de los rituales de cercanía a la muerte, ¿no? Uno está en una situación tan desesperada que acepta cualquier cosa, que se agarra a un clavo ardiendo, y si viene Satanás y le dice que le va a dejar de torturar, va a decir, sí, Satanás, lo que tú quieras, te debo obediencia, o el demonio de turno, voy a dejar que entres en mí, te voy a aceptar como parte de mí. Y entonces acaban demonizando toda una serie de alters. De esto nos han hablado Cisco Biller y Fritz Meyer, entonces complejas arquitecturas de miles de alters que conforman una arquitectura, una mente, un sistema de un múltiple, y donde muchos de ellos son demonios, ¿no? O los alters o otros elementos que hay, programas que hay dentro de los alters que digamos que se activan para poner en relación unos alters con otros, unos comportamientos que impiden que se activen determinadas memorias, en fin, es un mundo muy complejo, pero básicamente lo que acaban es convirtiendo en una especie de ordenador, de robot, que actúa programado. Lo que hacen es que un asesino fabricado, un MK Ultra Delta, asesine sin remordimientos, porque le han programado, utilizando en este caso, por ejemplo, el cerebro reptiliano, ¿no? Donde sabemos que es el cerebro más básico, más primitivo, más el que se ocupa de la supervivencia y del que básicamente todo es blanco y negro, ¿no? O muero o mato, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto también con drogas, con hipnosis, llevan a los sujetos y a situaciones de terror, de trauma, uno tienes que hacer esto, ¿no? Entonces luego lo que van a hacer es reproducir ese estado de ese alter que fue programado y traumatizado en determinado contexto para que actuara de esa manera, o mato o me matan, y entonces bajo esa programación consiguen hacer asesinos MK Ultra que están metidos en ese alter, que no tienen capacidad para pensar con sus cerebros, con sus partes del cerebro más superiores, ¿no? Esos 7 cerebros, según comentan Cisco Biller y Fritz Springmeier, y por lo tanto actúan como un reptil, tengo que matar porque si no, me van a matar, o cosas así, ¿no? En el fondo está siempre la misma mecánica, este es el caso más extremo, pero acaba siendo esa siempre la misma lógica, y es en el fondo la que funciona en estas iniciaciones, donde uno se ve obligado a, digamos, que esto lo cuenta muy bien Alison Miller, se ve obligado a elegir como entre dos males, es decir, a uno le dan como dos opciones, no hay más, tienes dos opciones, ¿no? O eliges un mal menor o un mal mayor, ¿no? Es decir, o ¿qué prefieres? ¿Que sacrifiquemos a esta víctima despacio, la matemos despacio o la matemos rápido? Y va a decir, pues vamos a matarla rápido porque va a sufrir menos, ¿no? Pero también estás eligiendo que la maten, ¿no?
And kids are put in double binds and they're given forced choices. And most of the time, the child chooses the lesser of two evils. You kill this animal or we kill this child. What are you going to choose? There's no choice of no killing. Kill the person quickly or we kill them slowly and painfully. Porque en determinado contexto, ya digo, a niños que no tienen, o a personas que están muy metidas, muy fanatizadas, o determinados saltos de estas personas, porque todo este mundo es muy complejo. Es decir, la mayoría para empezar, como decimos siempre, la mayoría de los Illuminati, si no todos, son múltiples, por su propio contexto, porque han nacido en este tipo de contextos, por las familias, porque viven en un contexto de programación, digamos, contextual, como dices, Valley Waldrop, están metidos en esa programación donde todos viven una especie de mundo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como hemos dicho otras veces, ¿no? Y todos acaban siendo múltiples, y entonces algunos de estos alters, de esas personalidades múltiples, están programadas ya para actuar de determinada manera, no tienen el pensamiento, digamos, tan abierto, tan estructurado, tan de pensar distintas posibilidades, son alters muy, digamos, ya robotizados para actuar de determinada manera, ¿no? Todo esto permite comprender que el satanismo y otros movimientos afines funcionan, es decir, si funcionan es porque este tipo de cosas están implícitas, ¿no? Como decía al principio, esta mecánica, comprender el abuso satánico ritual y la programación mental, nos permite comprender fenómenos como el satanismo y el luciferismo, nos permite comprender por su relación la masonería, que en última instancia, digamos, como digo, desemboca en esto, y nos permite comprender en última instancia por qué en un momento dado puede haber gente infiltrada en nuestras sociedades que están jugando permanentemente un doble juego, gente que estamos viendo en las televisiones, que están en nuestros gobiernos, que tienen puestos de mucha responsabilidad, que escriben en los periódicos, es decir, gente de mucha influencia, que son múltiples y que no tienen ningún problema, precisamente porque son múltiples, en estar diciendo una cosa y haciendo otra. Es decir, por eso nos están envenenando, por eso hay pandemias de laboratorio que se crean, y con los SIDAs y con los ébolas, por eso hay atentados de bandera falsa, donde las propias agencias de inteligencia, es decir, por eso hay catástrofes que son fabricadas, catástrofes naturales fabricadas, donde mueren un montón de inocentes, por eso hay guerras que... Es decir, si vivimos en un mundo tan terrible es porque este mal no es que simplemente haya, digamos, personajes que son muy malos y que ya... Porque, como digo, esto, digamos, hay toda una propaganda para construir la imagen del malo, del perverso, de Jack el Destripador y no sé qué, que también sabemos que es una fabricación, que lo de Jack el Destripador era parte de una operación de inteligencia para acabar con un tema de la realeza, de entonces, etcétera. Como la mayoría de los asesinos en serie, ¿no? Son fabricaciones para fabricar, digamos, como ingeniería social, la imagen, la idea del mal concentrado en un personaje que ha nacido malvado, ¿no? Esto yo creo que muy raramente es así, tiene que ser un caso muy anómalo para que un personaje sea malo por naturaleza, ¿no? Lo que es importante comprender es que ese mal se produce y se reproduce como una mecánica en el marco de estos rituales de sexo y de sangre y de la programación y la disociación mental que producen, ¿no? ¿Se entiende, no? Por lo tanto, siempre que tengamos estas mecánicas, y las vamos a tener a distintos niveles y con distintos grados de sofisticación, no programan igual con el mismo nivel y con la misma sofisticación los Illuminati en las agencias de inteligencia, con todo el repertorio que tienen de medios, de hospitales, de universidades, de bases secretas de la CIA, de la NASA, de máquinas, de tecnología, de holografías, y todo eso vinculado además a todo el mundo de los dispositivos, de los implantes electrónicos, del mundo de las ondas electromagnéticas, psicotrónicas, en fin, de las nanopartículas. Todo eso se va solapando a su vez al control mental, porque también es importante entender que todas esas técnicas de los target individuals, todo esto, lo que hacen básicamente es superponerse ya a la programación mental mediante trauma,
de siempre desde los campos de concentración nazi y de siempre desde las religiones de misterios, del ritual y la programación ritual, ¿no? Entonces, es importante para entender que siguen estando inscritas en el marco de una mecánica religiosa, de creencia, de producción de alters, etcétera, 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 ¿no? Y lo científico es solo una parte muy, digamos, secundaria, muy superficial, es una capa muy, ¿no? Esta es, por ejemplo, la crítica sin duda que hay que hacerle al libro de Daniel Stulin sobre el transhumanismo, ¿no? Donde da muchos detalles por supuesto no dice nada que no sepamos ya, y da muchos detalles de muchas cosas que ha encontrado porque maneja mucha información, etcétera, pero no ha contado lo más importante, porque para eso está ahí, para no contar lo más importante, que es la vinculación de todo esto a la programación mediante trauma y tampoco ha contado, por supuesto, todo el trasfondo satánico que tiene el transhumanismo, del sacrificio de la maternidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ha dado una visión muy superficial, aparentemente muy formada, pero por eso pues es Stulin y no es porque al propio sistema le interesa tener, digamos, ese tipo de investigadores que hablan de manera muy parcial de determinados temas para que la gente no comprenda verdaderamente y no conecte los temas y no comprenda la profunda trascendencia que tiene eso. Y también es verdad que es complicado de comprenderlo, ¿no? En el fondo hacen un producto de consumo un poquito más minoritario, hacen un producto de consumo, están a punto de darle el Pulitzer, etcétera, etcétera. Es decir, no deja de ser una operación controlada desde arriba para vender una determinada tal, y donde le han dicho no hay que trazar determinadas líneas rojas, etcétera, ¿no?